One. Muy buenas tardes, queridos amigos de este canal. Yo soy Guille Lauda con una plática más sobre temas que estamos tocando. Quedó parte de nuestra charla incompleta con respecto al tema de que si tú crees en fantasmas. Y yo quisiera retomar algunos datos que son interesantes para que los conociéramos. Por ejemplo, voy a tomar alguna notita que tengo aquí porque estos nombres están bien difíciles y bien raros. Hay un señor, un neurobiólogo, que se llama Christian Miuli. Este señor en 1995, ¿sí?, más o menos, aseguraba que la glándula pineal segregaba una sustancia que se llama dimetiltriptenamina, DMT, ¿sí? Esta hormona, que es una triptofano, ¿sí?, era la sustancia que segregaba la glándula pineal y que brindaba la posibilidad a las personas que tenían esta segregación hormonal captar otros planos dimensionales. Entonces, en la Universidad de New Mexico, el doctor Rick Starman hizo también una serie de experimentos para medir el efecto que tenía esta hormona, ¿sí? Y descubrió que al aumentar la cantidad de esta hormona, llegaban las personas a tener un efecto psicotrópico, ¿sí? Entonces, esta investigación es muy interesante porque te da la base científica natural por el cual algunas personas por naturaleza pueden ver cosas paranormales. La explicación científica sería que al tener una mayor cantidad de esta hormona DMT, la persona puede también tener abierto el psiquismo de cierta manera para poder captar esta dimensión que no es común y corriente, es totalmente subjetiva. El problema es que nuestra sociedad valora conciencias alternas, alertivas, en la resolución de los problemas, pero por otro lado desvalora los demás estados de conciencia, que estos estados de conciencia los conocemos como estados de conciencia alterados. ¿Tú crees en fantasmas? Yo sí. Yo no creo en ellos como sé la existencia del proceso. Esa es como la primera aclaración que tendría que hacerle. A través de mi vida, durante mis años mozos, jóvenes, chica, de adolescente, de adulto joven, yo he tenido N cantidad de experiencias en este sentido en cuanto a ver aparecidos, fantasmas, tener contactos con sombras, cosas así. Y yo siempre me pregunté por qué en mi familia había tantas generaciones así, porque mi abuelita tenía sus historias, mi mamá tenía sus historias, yo tengo mis historias y hasta mis hijas tienen sus historias también en ese sentido. Pero nunca había hallado una explicación científica lógica como la que brinda el doctor Christian Miuli. Y me parece muy lógico. Puede ser que así como hay esta zona en el cerebro que le llaman la zona de Dios, que cuando hay una cierta combinación de neuronas, la persona se convierte con más facilidad a ser más bueno, más místico, más entregado. También hay esta situación que con esta, pues es un triptofano, esta DMT, puedes lograr tener estos estados alterados y tener esta experiencia, pero naturalmente. Ya había yo comentado en algún video que en Brasil hay una sustancia, una planta con la que juega esta misma situación, que la toman como si fuera un té y entonces en una tribu brasileña tienen una iniciación en ese sentido. Este té tiene una alta cantidad de DMT y produce una experiencia alterada de conciencia. Y las personas ven cosas, ven entidades y platican con ellas y todo. Y hay un estudio muy serio que se hizo en este aspecto, ¿sí? Entonces,
yo quisiera como que concluir esto en decirles que no hay que tenerle miedo a la experiencia. Y les voy a decir, por una conclusión. ¿Sí? Cuando reconoces la situación que vives, entonces tienes la oportunidad de darle un nombre. Pero acuérdense que todas las palabras tienen energía. Cuando tú nombras algo, le concedes también energía. Entonces, y en esta energía va implícito el miedo o no que le tengas a las cosas. Entonces, si tú dices, esto que me pasó me da mucho miedo, estás creando más fuerza a la entidad o a la experiencia que estás reconociendo. Entonces es muy importante que en situaciones paranormales que se viven, generalmente entre mayor energía generen y mayor miedo generen, van a poder manejar menos asertivamente la situación. Entonces, si ustedes tienen de momento una experiencia paranormal, ven una sombra, ven inclusive una persona, este, pues lo importante es que mentalicen racionalmente la situación, pero no le apliquen ni miedo ni emoción, porque en el momento en que entra la emoción y entra el miedo, en automático se genera una energía y esa energía le da fuerza a aquello que tú estás viendo. Algunas culturas comentan que las entidades muchas veces comen esa energía. Entonces, cuando una persona tiene mucho conflicto, por ejemplo, en una familia que es muy peleonera, por decir, probablemente en esa familia se vaya a adherir una entidad que vaya a estar comiendo a través de esta energía de enojo y va creciendo y se va generando esta situación, ¿no? Entonces es muy importante que cuando te topes con una situación así, no generes más energía con el miedo. Lo trates de racionalizar y no lo busques. No busques estar teniendo por juego una experiencia paranormal, porque entonces va a crecer el problema de lo que te está sucediendo y se va a convertir en una pesadilla. En el próximo video ya vamos a platicar experiencias muy concretas, ¿eh? Y yo les invito que en la canastilla me dejen sus comentarios y no se pierdan el próximo día 20 a las 7 de la noche en el Metro La Raza, terminando el Pasillo de las Ciencias. ¿Sí? Vamos a estar conversando ahí sobre relatos de leyenda, varios blogueros, y yo voy a estar allí compartiendo también con ustedes algunas experiencias paranormales, psíquicas que yo he tenido reales en mi vida. Y yo quisiera que nos acompañaran. Por favor, no dejen de escribirnos y suscribirse aquí en el canal y de pues dejarnos sus comentarios, platicarnos qué les parece y vamos por una tercera charla de si tú crees en fantasmas. Les agradezco su atención, soy Guilla Lauda y recuerden que la conciencia o la experiencia de la conciencia va muchísimo más allá que solamente la presencia física. Shalom.